Hola. Bienvenidos amantes del papel. En esta ocasión vamos a explicar la multiplicación o producto, que es la operación que consiste en hacer sumas abreviadas de una misma cantidad. Como definición formal podemos proponer la suma de 5 más 5 más 5 más 5. Si lo queremos convertir esto en una multiplicación, necesitaríamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué número estoy sumando? El cual es 5. Ese 5 lo colocaría aquí. Propondría el signo de multiplicación por... Y ahora me preguntaría, ¿cuántas veces lo estoy sumando? 1, 2, 3, 4. Estoy sumando al 5 4 veces. Escribiría el 4 y esto es lo que expresamos de manera de multiplicación y decimos así: 5 por 4 y da 20. Y listo, que corresponde a la suma de 5 más 5 más 5 más 5. Por esa razón, la multiplicación es una suma abreviada. Ahora hablemos de la notación de una multiplicación. La notación de una multiplicación se puede proponer, por ejemplo, con el símbolo de multiplicación, y esto es muy usado en aritmética. Ejemplo, 5 por 4. En álgebra esto no se usa mucho, ya que este signo se suele confundir con la incógnita x. Ahora lo que tenemos sería dos números multiplicados con un punto. Este punto suele ser un poco más remarcado y se suele proponer en medio para que se distinga del punto decimal. Si se propone en aritmética, procuren solamente remarcarlo muy bien para que se distinga y ponerlo en medio. Lo podríamos proponer, por ejemplo, 5 por 4, y en álgebra también, por ejemplo, x por y. Listo. Lo siguiente sería dos letras juntas. Entonces, en este caso solamente aplicaría para álgebra. Para números no podría porque daría a entender 54 y eso sería otra cosa. ¿Sale, vale? Lo siguiente sería la implementación de un paréntesis. Claro que sí, siempre y cuando no haya signos de más o menos aquí en medio, significará multiplicación, y eso ocurrirá para este caso y este caso. Todo lo que tenga que ver con paréntesis, corchetes y llaves. Esto es bastante importante. Por ejemplo, aquí tenemos 5 que multiplica a 4. Sabemos que multiplica porque no hay signo más ni menos. También tenemos el mismo caso para letra. X que multiplica a Y. Si queremos proponer a ambos términos o factores, como los conoceremos más adelante, entre paréntesis, corchetes o llaves, pues también lo podríamos hacer. Y el ejemplo numérico está aquí: 5 que multiplica a 4 porque no hay signos, y x que multiplica a y porque no hay signos. Por si las dudas, el signo más y el signo menos pueden ir incluidos aquí adentro. Claro que sí, pero eso no significa que ya sean sumas o restas. Lo que significaría que fueran sumas o restas sería el signo que estuviera en medio de los signos de agrupación. ¿Va que va? Lo mismo ocurre para este caso y para este caso. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Entonces, por último, en este caso tenemos un paréntesis o un signo de agrupación en el lado derecho. Lo que podemos ver es que significa exactamente lo mismo: 5 que multiplica a 4 o x que multiplica a y en el caso de letras. Por último, tendríamos un número real al lado de una letra. Eso técnicamente se usaría en álgebra nada más, que es lo que comúnmente escribimos como polinomios. Y ya. Todas estas notaciones las tienen que tener muy en cuenta para entender los diferentes ejercicios que se propondrán a partir de aquí en adelante hasta su última matemática que lleguen a ver. Es de lo más importante entender todas estas notaciones y sobre todo distinguirlas para que los ejercicios literalmente pierdan la dificultad. ¿Sale, vale? Estudienlas mucho. Ahora tenemos la forma lineal de una multiplicación. La forma lineal de una multiplicación es cómo se escribiría de manera horizontal, que sería en este caso 2 por 3, y bueno, el resultado da 6.
La forma ordenada de la multiplicación es como se escribiría en dado caso de que fuera una multiplicación no tan sencilla de resolver de manera lineal, sería de forma vertical. Aquí podemos ver que 2 por 3 o 3 por 2 da 6. Da exactamente lo mismo. En las partes de la multiplicación tenemos al multiplicando, que es el número que se va a multiplicar. Comúnmente se propone aquí arriba. Al multiplicador, que es el número que hemos decidido que multiplicará al multiplicando. Sin embargo, nosotros sabemos que por la ley conmutativa puedo proponer ya sea al 2 o al 3 o al 3 y al 2 como multiplicando y como multiplicador. Por ello son más conocidos como factores. Y a partir de ahora nunca se nos puede olvidar esta palabra. Esta palabra es el pan de cada día en todas las matemáticas. Un factor es un número que multiplica a otro. Importantísimo recordar eso. Nuevamente lo repito. Un factor es un número que multiplica a otro. Y recuerden, cada factor es independiente uno de otro. Importantísimo también eso para que puedan hacer despejes de maneras muy sencillas, que no se compliquen con los signos y cosas así que aprenderemos después, ¿vale? Y por último, tenemos al producto. El producto es el resultado de una multiplicación. No se les olvide. Recuerden que aprender las partes de una multiplicación es importante porque de ahí depende que podamos razonar correctamente los problemas de aplicación. Ahora pasemos a los teoremas de la multiplicación. Los teoremas de la multiplicación son las reglas del juego, lo que todas las multiplicaciones van a seguir. Cada que ustedes noten que es una multiplicación, ustedes van a poder usar estos teoremas. ¿Sale, vale? Entonces vamos a empezar con la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que no importa cómo multipliquemos, a fin de cuentas dará lo mismo. Y como ejemplo aquí tenemos 2 por 5 que da 10 o 5 por 2 que efectivamente sigue dando 10. Como vemos no cambió, cumple. En cuanto a la propiedad asociativa nos dice que nosotros podemos multiplicar de la manera que según nosotros consideremos correcta 3 o más factores según nos convenga. Y aquí tenemos el teorema, el cual nos dice que si yo, por ejemplo, tuviera 3 factores, A, B y C, yo puedo proponer al primer factor que va a multiplicar al producto, o sea, al resultado de la multiplicación de B por C. O al revés, pudiera proponer que el factor B va a multiplicar al producto del factor A con el factor C. O puedo proponer al revés, que el factor C va a multiplicar al producto del factor A con el factor B. Y eso lo podemos proponer en manera numérica, como por ejemplo 2 por 3 por 4. Y aquí yo digo que 2 va a multiplicar al producto de 3 por 4. 3 por 4 da 12 y 12 por 2 da 24. 2 por 3 da 6 y por 4 da 24. Notamos que aquí da 24 y aquí también. Ahora vamos a proponer a 3 que multiplique al producto de 2 por 4. 2 por 4 da 8. 8 por 3 da 24. Notamos que aquí dio 24, dio 24, dio 24. Y por último hay que notar si aquí da 24 para efectivamente corroborar que el teorema cumple. 2 por 3 da 6 y 6 por 4 da 24. Listo, todos dan 24. Ahora hablemos de la propiedad del cero. Esta propiedad nos dice, todo número que se multiplique con 0 será igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos 5 por 0, lo que por ley conmutativa sería igual a 0 por 5, que como podemos darnos cuenta, da 0. Ahora hablemos del elemento neutro multiplicativo. Este elemento es el más importante de todas las matemáticas. De hecho, este es el primer factor que tenemos que tener en cuenta en álgebra. ¿Por qué? Porque todas las letras cuando están solas tienen un 1 y esta es la principal razón del por qué en álgebra se tome por hecho que es verdad. Eso es importantísimo. Aquí el significado lo podemos proponer como 2 por 1, que efectivamente da 2. O también por propiedad conmutativa podríamos proponer que 1 por 2 da 2. Ahora hablemos de la propiedad distributiva.
La propiedad distributiva es bastante importante en matemáticas. Se aprende en aritmética, sin embargo no se usa mucho y ahorita vamos a explicar por qué. Pero es el pan de cada día también en álgebra. Esto es importantísimo que lo entiendan desde ahora. Una vez que terminen este video, realmente ya no se pueden olvidar de nada de lo que vieron aquí, porque todo esto, hasta que ustedes decidan ya no ver matemáticas, lo van a seguir usando. Entonces, fíjense en esto. La propiedad distributiva nos dice lo siguiente. Un número que multiplica a una suma o resta de números que técnicamente están agrupados, porque miren, están dentro de un signo de agrupación, puede afectar a cada término por separado. Recuerden que un término se separa de otro, o un número se separa de otro. Recuerden que la palabra término y la palabra número son equivalentes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar que tenemos un número, otro número. Estos 3 puntos significan hasta, o sea que podemos tener los números que sean, no necesariamente algunos. Y aquí tenemos el enésimo término. El enésimo término en matemáticas significa el último. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, desde el término que inicia hasta el último término, voy a proponer una multiplicación del factor de afuera por el término de adentro. A por B, por eso está así. A por C, por eso está así. Hasta haré la misma multiplicación hasta llegar al último número, que sería A por N. Y listo. Recuerden que aquí en la multiplicación, más adelante veremos que se multiplican signos con signos y números con números para aritmética. En álgebra solo añadimos las letras. Es genial, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo del por qué en aritmética no se usa mucho. Este teorema en aritmética, por ejemplo, si proponemos 2 que multiplica a 3 menos 4 más 5, si lo resolvemos con la propiedad distributiva, sería multiplicar 2 por 3 menos 2 por 4 más 2 por 5, lo cual daría 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Y si hacemos esta operación, sería 16 menos 8, lo cual daría 8. Eso está bastante tedioso de resolver. ¿Por qué? Porque es más fácil que nosotros desde un inicio, en vez de multiplicar, sumemos. 3 más 5 da 8, menos 4 da 4, 2 por 4 da 8. Es bastante rápido. Por eso esta propiedad en aritmética no es muy usada. Sin embargo, recuérdenla mucho. En álgebra se va a usar bastante. De hecho, a partir de álgebra y todas las demás materias. Ahora hablemos del inverso multiplicativo. En el inverso multiplicativo tenemos un número que multiplicado por su inverso da 1. Técnicamente esto habla de dividir a un número entre el mismo. Pero pues como no hemos visto la división porque estamos en multiplicación, vamos a considerarlo hasta ahí de se multiplica por su inverso. Que se escucha muy locochón, pero lo único que significa eso es dividirlo entre el mismo. 5 entre 5 da 1. 4 tercios entre 4 tercios da 1. Eso es lo que significa esto. Más adelante daremos las explicaciones de esto, no se preocupen. Ya mencioné muchas veces esto. Y listo. Ahora veamos las propiedades de los signos en una multiplicación. Las propiedades de los signos seguramente ya las han de conocer. Son estas. Fíjense en los signos, recuerden, signos. Aquí hay A, B, A, B, A, B, A, B, pero estamos en signos. Fíjense en los signos. Más multiplicado con un más da más. Eso era lo que en otro video les decía. Ah, miren, ahorita vamos a ver que primero positivo afuera y positivo adentro. Pero la realidad es que viene de aquí todo esto. Entonces ahora sería más por más y da más. Menos por más y da menos. Por propiedad conmutativa, si el negativo ahora cambia de lado, pues seguirá dando lo mismo. Por eso más por menos también da menos. Y negativo por negativo da positivo. De aquí hay que razonar algunas cositas. Siempre un número positivo con un número positivo te va a dar un número positivo. Entonces en automático como que este teorema queda de más. Ahora, ya sabemos que con solo tener un signo negativo va a dar negativo.
Si cambia del lado del signo por teorema de la conmutatividad, va a dar lo mismo. Entonces solo sirve uno. Y si tenemos signos negativos, dos signos, el resultado será positivo. Si me escucharon, dije un signo negativo y dos signos. Esto lo podemos abreviar de la siguiente manera. Lo que realmente deberíamos aprender a proponer con esto sería el contar signos negativos en cada factor. Por ejemplo, si nosotros tenemos signos negativos impares, recuerden que los números impares, lo vimos desde el inicio del curso, son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Pues si a la hora de contar los signos negativos de los factores resulta un número que termine en alguno de esos números, el resultado será negativo. Y si al contar los signos negativos resulta un número par, recordemos que los números pares son aquellos que terminan en 2, 4, 6, 8 o 0, pues el resultado será positivo. Y listo. Por ejemplo, si proponemos negativo 3 que multiplica negativo 4 por 5 por negativo 3 por negativo 8 por 3 por 2 por negativo 1. Nosotros podríamos resolver esto a la antigua, decir, ¿sabes qué? Menos por menos da más, y luego más por más da más, y luego más por menos da menos, y luego menos por menos da más, y luego más por más da más, y luego más por más da más, y luego más por menos da menos. Claro que se puede, o simplemente dedícate a contar los negativos, que eso es a lo que me quiero referir. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. El número 5 es un número impar. Eso significa que el resultado va a ser negativo. Listo, ya. Eso sería técnicamente lo que hay que aprender en cuanto a signos. Y listo. Quizás no tengamos el resultado muy rápido, pero sí el signo. En algunos casos puede apoyar. Exámenes de admisión. Bueno, pues espero les haya gustado. Suscríbanse a Antes de Papel. Nos vemos.